Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es la maestra Laurelena Santiago Ramírez y el día de hoy les voy a presentar el tema de manejo de soluciones cristaloides. Me indican por ahí en los comentarios si ya logra escuchar, se escucha bien el audio. Ok, sí se escucha bien el audio. Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar. El día de hoy tenemos esta pequeña sesión de manejo de soluciones cristaloides. Si bien nosotros en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario, constantemente estamos utilizando distintas soluciones que se utilizan dentro de esta mejor conocida como fluidoterapia o terapia de tipo intravenosa, es vital conocer un poquito de estas soluciones, tanto las cristaloides como las coloides. Sin embargo, en esta ocasión, en esta oportunidad, nos vamos a enfocar solamente al manejo de las soluciones cristaloides. Para poder entender un poquito acerca de las soluciones cristaloides, es necesario remontarnos a ciertos aspectos históricos. Si bien el caso de el uso de las soluciones por vía intravenosa, pues no es tan reciente, pero sí ha sido bastante importante y ha sido un auge muy importante en el desarrollo de la medicina. Podemos citar en el caso de estas soluciones cristaloides o las soluciones de la terapia endovenosa, la cuestión del cólera. Esta cuestión del cólera, la cual atacó de forma muy específica, bajo 3 periodos de pandemia específicos, uno más o menos por ahí de 1817, donde se dio una difusión muy rápida de esta pandemia de cólera en toda la parte de la India, que en ese momento, en 1830, estamos hablando de la parte de Indostán, y ya más o menos por 1826 ya se mueve toda esta cuestión de la transmisión del cólera a toda la parte de Europa, Europa meridional, atraviesa la cuestión de los océanos, específicamente este océano Atlántico, se empieza a difundir bastante esta cuestión del cólera, entonces cruza bastantes fronteras y es ahí donde pues se tiene que generar muchas alternativas. Estamos hablando de 1830, donde todavía pues muchos tratamientos eran desconocidos, incluso habían todavía médicos que se encargaban de realizar estas sangrías, con las cuales se pensaba que se podía corregir muchos males. Aquí marca un hito, marca una diferencia, porque recordemos, si nosotros vamos a nuestras clases de historia de la medicina o vamos a antecedentes de epidemiología, aquí esa cuestión del cólera marca una diferencia. Primero con John Snow, que nos da ese panorama de toda la transmisión del cólera a través del agua contaminada, a través de ciertas modificaciones en el ambiente y de establecer ciertas lógicas más de un modelo del método científico. Pero también, aparte de John Snow, existen otros pensadores. Dentro de estos pensadores, pues que nosotros pudiéramos citar, pues tenemos a Saunessi, el cual empieza a generar esta idea de tratar el cólera más o menos allá de 1831 con alguna combinación de sales, de oxígeno. Incluso a Saunessi se le conoce como uno de los principales padres de la introducción de pues esta cuestión del cannabis para tratar no nada más cólera, sino múltiples padecimientos. Más adelante hubo un personaje que se llamó Tomás Lata, y Tomás Lata es el pionero, el que nos introduce de alguna manera una solución salina que puede ser de cierta forma rudimentaria y que funcionó con un éxito moderado más o menos allá de 1832.
Estos son algunos de los antecedentes un poquito más antiguos de lo que es la fluidoterapia o la terapia con fluidos endovenosos. Aquí en esta diapositiva me tomé un poquito de tiempo para poder retomar algunos aspectos. Aquí tenemos la carta de la Junta Central de Salud de Londres, en la cual se muestra de alguna manera cómo Lata en 1832 hace una remembranza de qué es lo que pasa cuando una persona empieza a recibir de alguna manera fluidos por vía endovenosa. Y aquí vamos a ver en las palabras de Thomas Lata. El primer sujeto del experimento fue una mujer de mediana edad, quien había recibido todos los remedios habituales sin poder visualizar una mejoría. ¿Qué es lo que pasó cuando recibió esta terapia endovenosa? Pues todos sus rasgos que eran afilados, ojos unidos, mandíbula caída, palidez, frialdad, el pulso que prácticamente estaba ausente, pues se recuperó. Entonces, desde aquí, desde este primer uso de este suero salino rudimentario con Tomás Lata, pues da el paso al uso de la terapia endovenosa. Incluso por ahí Tomás Lata nos dice que la solución que utilizó, ya específicamente en esta carta, es su segunda versión, que es una solución de 7.4 gramos de sal, 2 gramos de carbonato de sodio, y todo esto disuelto en 3.400 mililitros de agua. Incluso Tomás Lata describe un pequeño aparato que él mejoró, utilizó para inyección de este fluido al interior del sistema venoso. Y aquí en palabras de este pensador nos dice, tiene un pequeño tubo de plata anclado a la extremidad de un tubo flexible inyector, lo que conocemos hoy en día como pues estos catéteres venosos, estos punzocat, estas cuestiones que nos sirven mucho para la fluidoterapia. Continuando con esta parte de la historia, a lo largo del tiempo, pues ya tenemos este primer antecedente de Thomas Lata en 1831. Sin embargo, con el paso de los años, aparece otro pensador que es Ringer, y Ringer genera una solución que es similar al plasma, más o menos allá de 1883. Sin embargo, su solución no tuvo tanto impacto clínico. Para el año de 1896, Hamburger crea la solución fisiológica, la cual es la solución más usada en todo el mundo. Esta solución fisiológica con una concentración de 0.9 de concentración salina. Y más adelante, con el paso de los años, Alexis Harman agrega lactato a la fórmula original de Ringer, creando así la solución Ringer lactato, que nosotros pues la conocemos como solución Harman o Ringer lactato. Posteriormente, el primer uso de la albúmina humana se utiliza en el año de 1941, cuando los japoneses pues atacan esta área de Pearl Harbor, ¿sí? Y entonces se utiliza esta albúmina para tratar de reanimar a 7 pacientes. Estos son algunos de los antecedentes, pero ahora realmente nosotros podemos visualizar que hay una gran cantidad de soluciones, tanto cristaloides como de tipo coloide. Las que nos enfocamos en esta presentación son las cristaloides, y aquí podemos ver un poquito de la evolución histórica de la composición de las diferentes intentos de solución de tipo cristaloide usadas en la fluidoterapia endovenosa. Si nosotros empezamos a visualizar la primera utilizada por Lata, que es la solución de Lata 1 del año de 1832, tenía una equivalencia más o menos de 106 milimoles de sodio, de cloro, una concentración de 78 milimoles,
y el carbonato de 14 milimoles. La última solución que fue utilizada por Lata tenía una concentración de 134 milimoles, cloro 118 y bicarbonato 16. Aquí vemos también estas soluciones que fueron utilizadas por estos pensadores que ya los habíamos mencionado, Ringer en el año del 83, 1883, la solución de Jacob Hamburger, pues es la más utilizada, la solución fisiológica que nosotros conocemos, o la solución de cloruro de sodio al 0.9%, la cual tiene una concentración de sodio de 154 milimoles por litro y de cloro de 154 milimoles por litro. Aquí tenemos igual algunos pequeños cuadritos en los cuales nos puede mostrar algunos de sus constituyentes. Aquí está en inglés, pero podemos ver aquí sus conversiones o sus equivalentes dentro del sistema métrico y el sistema de unidad tradicional. Pero en sí, enfocándonos a nuestro tema, ¿cuál es la finalidad de la fluidoterapia de tipo intravenosa? En primer lugar, es generar una corrección del equilibrio hidroelectrolítico que se encuentra en este momento alterado. Nosotros sabemos que generalmente el cuerpo humano va a estar en un constante cambio y pueden haber pérdidas de agua y pérdidas de electrolito durante diferentes condiciones fisiológicas. Este movimiento del agua y de los electrolitos, pues a través de vía renal, a través de la orina, a través de la respiración, a través de la sudoración o a través de la vía gastrointestinal, a través de las heces. Entonces, puede haber un movimiento, una alteración en cualquiera de estos elementos: orina, respiración, sudoración, heces. Sabemos que en todo momento el ser humano está en un constante cambio. Y en lo que se busca con la fluidoterapia intravenosa, pues es mantener esa homeostasis, ese equilibrio. Recordemos, a nivel intravascular, ¿qué es lo que nosotros estamos persiguiendo? Pues generar una expansión de volumen de tipo intravascular de algunos de los estados en los cuales el volumen de ciertos compartimentos pues se encuentra disminuido. ¿Cuáles son esos casos? Diarrea, vómito y en las hemorragias, son las pérdidas de sangre. A nivel extravascular, ¿cuándo vamos a tener una mayor pérdida de líquido, ciertos electrolitos en este tipo de compartimento? En algunos casos de patología, como en las pancreatitis, en las cirugías, en las quemaduras, en la cirrosis, en la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer a nivel extravascular? Pues simplemente mejorar el gasto cardíaco, mejorar la perfunción tisular y mejorar la perfusión a nivel microcirculatorio. En sí, nosotros nos enfocamos en esta sesión en revisar específicamente las soluciones de tipo cristaloide. ¿Por qué nos enfocamos en estas soluciones de tipo cristaloide? Porque en sí las soluciones de tipo intravenoso pueden dividirse en dos categorías: cristaloides y coloides. Las cristaloides son todas aquellas soluciones que tienen pequeños solutos orgánicos e inorgánicos que están diluidos en agua. Pueden ser hipotónicos, isotónicos o hipertónicos en relación al plasma. A su vez, dentro de este rubro de las soluciones cristaloides, entran las soluciones glucosadas. Recordemos, dentro de estas soluciones cristaloides se encuentra la solución salina hipotónica, isotónica, hipertónica, algunas soluciones balanceadas como la solución Harma, el plasma light, aquellas que son parecidas al plasma. Y dentro de las coloides son ya otro tipo de soluciones que tienen macromoléculas dispersas en agua, que en sí, en teoría, mantienen una mayor
cantidad de tiempo, una cierta presión en este espacio de tipo intravascular. Los coloides más conocidos, pues tenemos las gelatinas, los almidones, que poco a poco, con el paso de los años, pues han caído en desuso. Se ha probado a lo largo de los años que los cristaloides tienen un mayor beneficio y pues tienen menos contraindicaciones, menos reacciones. A su vez, tienen más beneficios estas soluciones cristaloides en algunos casos muy específicos que vamos a tratar más adelante. Dentro de los coloides que siguen vigentes, tenemos el caso específico del albúmina. Ahora bien, dentro de esta clasificación de los cristaloides, son aquellas soluciones que contienen agua, que contienen electrolitos, que tienen azúcares en diferentes proporciones y también en diferentes osmolaridades. Van a tener una difusión dentro de la membrana capilar y estas soluciones cristaloides pues se dividen de acuerdo a la osmolaridad que puedan tener con referencia al plasma. Recordemos que las soluciones de tipo isotónica pues son aquellas que se aproximan a una osmolaridad del plasma, que es más o menos, dependiendo de la literatura donde nosotros estemos revisando, entre 275 a 295 miliosmoles por litro. A su vez, nos sirve para hidratar el compartimiento intravascular en pérdidas de líquidos, hemorragias, quemaduras, y recordemos que en estas soluciones de tipo isotónica pues tenemos que respetar esta cuestión de 3 a 4 veces el volumen perdido para los casos de reanimación. En ese mismo sentido, recordemos que dentro de la fluidoterapia en reanimación, generalmente las que nosotros vamos a utilizar, las soluciones que vamos a utilizar son las soluciones de tipo isotónica. Pudiéramos utilizar la solución fisiológica al 0.9% o la solución Ringer lactato, que más es conocida como solución Harman. Recordemos que en este tipo de soluciones el agua sale libremente de los vasos sanguíneos y solamente queda 10% de líquido isotónico en el espacio intravascular. Sin embargo, si nosotros utilizáramos alguna otra solución, como por ejemplo una solución hipotónica, quedaría menos cantidad de líquido en el espacio intravascular. Por eso, en el caso de la reanimación, no se recomienda el uso de líquidos de tipo hipotónico. A su vez, la solución fisiológica y la solución Harman son igualmente eficaces en alguna pérdida masiva de sangre, ¿sí? Sin embargo, se prefiere la solución Ringer lactato o Harman porque minimiza los casos de acidosis y no produce hipocloremia. A su vez, en pacientes con lesión cerebral aguda, se usa la solución fisiológica al 0.9%. Recordemos, las soluciones salinas hipertónicas no se recomiendan para reanimación debido a que pues la evidencia científica sugiere que no hay diferencias en los resultados en comparación con los líquidos isotónicos. Entonces, dentro de esta parte, nosotros debemos de preferir toda la parte de los líquidos isotónicos o estas soluciones de tipo isotónica porque son de alguna manera más parecidos a la osmolaridad que pudiéramos encontrar en el plasma. Dentro de las soluciones hipotónicas, aquí podemos citar el ejemplo de la dextrosal 5 o la solución salina al 0.3 o al 0.45.
¿Y estas soluciones hipotónicas para qué nos sirven? Las soluciones hipotónicas obviamente tienen una menor osmolalidad a la de los líquidos corporales y ejercen entonces una menor presión osmótica en el líquido extracelular. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para hinchar o hidratar nuestra célula. Es decir, en algunos casos nos sirven para generar una hidratación, para aumentar diuresis, en algunos casos de hipernatremia, y también está indicado en casos de cetoacidosis diabética. Tenemos que tener cuidado con estas soluciones de tipo hipotónica. Cuando nosotros administramos demasiadas soluciones hipotónicas, podemos generar una depleción de los líquidos en el espacio intravascular. A su vez, podemos generar una hipotensión, pudiéramos generar también algún tipo de daño celular, así que entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que controlar la administración. Sabemos que todo esto tiene que ser bajo, pues de alguna manera, de indicaciones médicas. Tenemos que seguir de forma muy específica todas las indicaciones que nos brinde el médico especializado que esté tratando en este momento alguna situación en específico. Ahora bien, dentro de las soluciones cristaloides de tipo hipertónicas, pues tienen una mayor osmolalidad a la de los líquidos corporales, generan entonces una mayor presión osmótica. Lo que hacen estas soluciones de tipo hipertónica es atraer líquido del espacio intracelular al espacio intravascular. Y entonces con esto, pues se genera una disminución del edema. La mayoría de estas soluciones hipertónicas, recordemos que se deben de administrar con precaución y en la mayoría de los casos está indicado la administración por una vía central. Aquí tenemos algunos ejemplos: solución salina al 3%, solución salina al 7.5%, dextrosal 10, 20, 40%, perdón, o el suero glucosalino. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de cómo generar una preparación de solución salina al 3%. Y tenemos que, por ejemplo, si una solución fisiológica, una solución solución salina al 0.9%, contiene 77,000 equivalentes de sodio, entonces nuestra solución al 3% tendría una cantidad de 257,000 equivalentes. Y entonces, ¿cómo la podríamos preparar? Si nosotros tenemos las ámpulas de natrol y agua destilada, nosotros utilizaríamos 370 centímetros cúbicos de agua destilada y 170 centímetros cúbicos de natrol. Entendiendo esto, si nosotros tenemos 10 centímetros cúbicos de natrol, 20,000 equivalentes, entonces estaríamos utilizando 13 ámpulas, que es el correspondiente a 260,000 equivalentes. Entonces ahí estaríamos teniendo una solución al 3%. Solo para mencionar, ¿no? Aquí en este caso tenemos las soluciones coloides. Estas recordemos que no, pues no son de alguna manera el punto importante de la presentación. Sin embargo, simplemente se van a mencionar. Estas soluciones coloides son partículas de alto peso molecular, no atraviesan las membranas, aumentan la presión osmótica plasmática, ayudan a retener agua en el espacio intravascular, nos sirven como espaxores plasmáticos, es decir, generan bastantes efectos hemodinámicos de forma bastante rápida. Es por eso que aquí, dentro de las más usadas, las que siguen en uso, pues tenemos a la albúmina. ¿Cuándo la podemos utilizar? La podemos utilizar de forma muy específica
en ciertos casos de cirugía, de trauma, en algunos cuadros, por ejemplo, de malnutrición, de forma muy específica. Esto tiene que ser bajo indicación médica. Hay algunos otros coloides que son coloides de tipo artificial. Estos pues son de tipo bacteriano, tienen algunas propiedades oncóticas. Aquí podemos destacar el caso de los dextranos, y estos generalmente se eliminan en un periodo de 24 horas, teniendo una eliminación del 70% del dextrano en 40 y un 40% del dextrano 70 en las primeras 24 horas. Recordemos, esto solamente es para mencionarlos. Los que nos interesan en este caso son los cristaloides. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones para el uso de estas soluciones intravenosas? Específicamente para el caso de las soluciones de tipo cristaloide, lo que nosotros vamos a revisar es el estado de volumen, y aquí pues vamos a encontrar pacientes con hipervolemia. Cuando encontremos pacientes con hipervolemia, que es pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, con enfermedad renal crónica, aquí este tipo de pacientes no se van a beneficiar de soluciones intravenosas, e incluso está contraindicado el uso de este tipo de soluciones. Entonces, cuando nosotros encontremos un paciente con estas características, con una enfermedad cardíaca, con una enfermedad hepática, con una enfermedad renal, vamos a tratar de limitar al máximo el uso de este tipo de soluciones. En los pacientes con hipovolemia, sin hiponatremia y con estado ácido base normal, pues se prefiere el uso de las soluciones balanceadas para una reanimación inicial. ¿Cuáles serían esas soluciones balanceadas? Recordemos, ya habíamos mencionado la solución Hartmann. Ahí sería como nuestro caballito de guerra. Y en aquellos pacientes que no tienen, por ejemplo, vía oral, que son posquirúrgicos, ahí se recomienda solamente para mantenimiento algunas soluciones balanceadas. Dentro de estas soluciones balanceadas, las recomendaciones más importantes es mantener 30 mililitros por kilogramo, solamente agregar en algunos casos 1 equivalente por kilogramo por día de potasio y 50 a 100 gramos de glucosa como máximo. ¿Cuáles son otras consideraciones para el uso de estas soluciones intravenosas? El sodio. Cuando nosotros tenemos de alguna manera alteraciones del sodio, que aquí pudiéramos encontrar hiponatremia, hipernatremia. Cuando encontremos casos de hiponatremia, no debemos de utilizar soluciones hipotónicas. Un ejemplo de estos, que son soluciones hipotónicas que pudieran estar contraindicadas, son las soluciones glucosadas. ¿Cuándo se puede llegar a utilizar soluciones hipotónicas? Cuando sí está bien utilizado, cuando exista una hipernatremia, para tratar de generar un balance del sodio. Recordemos que cuando se mueven los líquidos, todos se van a mover al igual con los electrolitos, es decir, los electrolitos se van a mover en relación al agua. Entonces van a estarse moviendo electrolitos y agua. Y entonces aquí sí se recomienda el uso de estas soluciones hipotónicas. ¿Cuándo se utiliza entonces la solución salina al 3%? Esa está reservada para algunos casos de hiponatremia aguda sintomática o hiponatremia grave de difícil manejo. Recordemos, aquí obviamente tiene que haber un médico de base, una indicación médica previa, y entonces aquí también se sugiere que se consulte a un nefrólogo, un especialista en medicina interna, antes de alguna manera modificar alguna de esas soluciones.
Aquí el personal capacitado para poder generar cambios de soluciones, pues recordemos que es un médico especialista, un enfermero o enfermera especialista, alguien que tenga un conocimiento un poquito más amplio para evitar generar daño en el paciente. Otra cuestión muy importante que nosotros tenemos que considerar en el manejo de los cristaloides es la osmolaridad. Esta osmolaridad, nosotros aquí podemos recuperar una definición que nos dice que es aquella cantidad de soluto por unidad de solvente, y esta osmolaridad de alguna manera se calcula en relación a estas unidades de solvente, es decir, por litro. Recordemos que la membrana celular va a ser permeable al agua, pero no a todos los electrolitos. Recordemos que a nivel de la membrana celular van a haber bombas sodio-potasio, van a haber ciertos canales que van a permitir la entrada, salida de algunas moléculas, como el calcio, ¿sí? Como los fosfatos, los cuales de alguna manera se tienen que mover por ciertos mecanismos. Entonces, el que sí se va a mover libremente es el agua. A su vez, esta presión osmótica que nosotros tenemos que también diferenciar de la osmolaridad, esta presión osmótica está dada de forma muy específica por todo este movimiento dentro de los compartimentos y específicamente por esta cuestión de las partículas que se encuentran en suspensión. Para poder calcular de forma muy específica o de forma efectiva la osmolaridad, podemos utilizar alguna fórmula por ahí de base, que es multiplicar por 2 la cantidad de sodio más la cantidad de glucosa dividida entre 18, recordando obviamente que los valores normales van más o menos por allá de 270, 280 a 290, 295 milismoles por kilogramo. Todo esto tenemos nosotros que considerar, todo tenemos que considerar, y específicamente para la osmolaridad tenemos que considerar para el caso de los pacientes que tengan riesgo de edema cerebral. Con este tipo de pacientes que tengan riesgo de edema cerebral, que tengan algún tipo de edema, tenemos que tener bastante cuidado de no utilizar soluciones hipotónicas. Recordemos, para la cuestión del edema, tendríamos que estar utilizando nosotros soluciones de tipo hipertónica, aquellas que van a traer el líquido y van a disminuir el edema. Otra de las consideraciones es el equilibrio ácido-base o el estado ácido-base. En la mayoría de los contextos de las alcalosis metabólicas, se debe utilizar la solución salina, la solución fisiológica que nosotros conocemos al 0.9%, y en los casos de acidosis metabólica, preferimos utilizar las soluciones de tipo balanceadas. Cuando hay pérdidas bastante importantes de bicarbonato o cuando encontremos acidosis metabólica de tipo moderada a grave, podemos utilizar alguna solución isotónica con bicarbonato. A su vez, si nosotros empezamos a revisar un poquito de algunos estudios, como el estudio Vicari-Q, en este tipo de estudios se señala que las soluciones de bicarbonato hipertónicas, que son más o menos al 4.2%, nos pueden ayudar a disminuir de alguna manera la presencia de ciertos aportes de líquido en pacientes críticos con acidosis metabólica, ya que ayudan a prevenir lesiones, la incidencia de la lesión renal aguda y también de la necesidad de realizar hemodiálisis.
¿Qué otra consideración se debe de tomar al momento de estar hablando del manejo de estas soluciones cristaloides? La vía y la velocidad de administración. La mayoría de nosotros en nuestra práctica diaria utilizamos estos catéteres intravenosos periféricos, es decir, simplemente nos quedamos con esta cuestión de pues generar esta fluidoterapia a nivel periférico utilizando los diferentes calibres. Y aquí podemos citar un ejemplo, este calibre de 14 a 16 Gauss, 18 Gauss, 22, 24 incluso. Pero los más utilizados o los que se recomiendan, pues son calibres de 16 Gauss, 14 Gauss, que nos ayudan para las reanimaciones con líquido. Cuando nosotros esté dentro de nuestras posibilidades utilizar una bomba de infusión, se puede permitir la infusión de hasta 1 litro de cristaloides en un periodo de 10 a 15 minutos. Es un periodo bastante rápido, o sea, es prácticamente pasarlo en bolo y una unidad de matiz en un periodo de 20 a 25 minutos. Esto solamente se utiliza en ciertos casos muy específicos. ¿Cuándo pudiéramos utilizarlo? En aquellos pacientes que tengan riesgo de morir desangrados, y en eso se sugiere que se utilice un catéter venoso central de gran calibre, por ejemplo, uno de 8.5 French, que nos va a permitir una infusión mucho más veloz. En aquellos pacientes que de alguna manera que se encuentren en estado de shock, que requieren y que toleran de alguna manera una infusión de velocidad máxima, pues se pudiera utilizar. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes adultos se dan cristaloides más o menos de 20 mililitros por kilo, perdón, se dan en pacientes adultos y en niños a una velocidad de 20 mililitros por kilogramo en niños, perdón. Y en el caso de un shock hemorrágico, de 5 a 10 mililitros por kilogramo de coloides. En el caso de utilizar coloides, estos expansores de plasma, la cuestión de las albúminas, solamente en los casos necesarios. ¿Cuáles son los riesgos? Existen bastantes riesgos de eh, infiltrar de alguna manera este líquido, de infundir este líquido. Pudiéramos generar alguna depleción de líquido intravascular, pudiéramos generar una movilización de líquidos dentro de los compartimentos. Sin embargo, estas complicaciones que pudiéramos encontrar en una infusión demasiado rápida de cualquier tipo de líquido es generar un edema. Este edema pudiera ser un edema pulmonar, un síndrome de dificultad respiratoria, un síndrome compartimental. En el caso muy específico de los coloides, pudiéramos encontrar la hemodilución por infusión de cristaloides, la cual incluso se pudiera revertir y pudiera no ser tan mal, ¿no? En el caso de la transfusión, existe un riesgo bajo de transmisión de infecciones, pero en los pacientes críticos existe una alta tasa de infección intrahospitalaria, por lo cual, pues de alguna manera, cuando nosotros estamos tanto en la reanimación con líquidos, ya sea contenido hemático o las soluciones de ese tipo, cristaloides o coloides, pues tenemos que tener ciertos cuidados. ¿Cuáles son los puntos que nos pudiéramos llevar a casa dentro de esta pequeña sesión? Una pequeña sesión de manejo de líquidos intravenosos, específicamente soluciones cristaloides. Pues la primera, que las soluciones intravenosas pudieran ser consideradas fármacos, porque
necesita haber una indicación. Pudieran generar una descompensación o pudieran estar contraindicados en ciertas patologías. Ya revisamos por ahí que en algunos pacientes, como por ejemplo en pacientes renales o en pacientes con insuficiencia cardíaca, con un problema hepático, pudieran estar contraindicados a algunos tipos de soluciones cristaloides. A su vez, en el caso de el edema cerebral, por ejemplo, ahí está contraindicado el uso de las soluciones hipotónicas, porque al contrario, lo que haría es agravar la situación. Recordemos que las soluciones hipotónicas son para hidratar o para edematizar las células. Entonces, ahí al contrario. ¿Por qué decía yo que las soluciones intravenosas son fármacos? Porque deben de prescribirse con ciertas indicaciones, con ciertas dosis, con ciertos objetivos específicos, con una monitorización adecuada. Y en el caso de la reanimación en áreas críticas, es muy importante estar evaluando de forma constante la respuesta que va a tener nuestro paciente, nuestro usuario, a estos líquidos. ¿Cuál otro punto nos debemos de llevar para estar revisando en nuestra casa? Que utilizar las soluciones de tipo intravenosa, pues debe ser cuando sea necesario y cuando el paciente obtenga un beneficio de utilizar estas soluciones cristaloides. Recordemos, cuando una persona que tenga una vía oral normal, que no tenga ninguna alteración y que se puede estar hidratando por vía oral, no es necesario estar utilizando ciertas soluciones de forma de cajón, digamos, para mantenimiento en estos pacientes que tienen conservada la vía oral, que no tienen ninguna alteración. A su vez, ¿qué otra cosa nos llevamos para la casa? Que las soluciones Harman, pues pudiera ser nuestro caballito de batalla, a menos que exista alguna indicación precisa de no usar o de usar otra solución. En el caso de los coloides, que solamente fue una mención, en este caso para esta sesión, no es el objetivo revisar este tipo de soluciones, pues recordemos solamente utilizar la albúmina en algunas situaciones especiales y bajo indicación médica. Y a su vez, limitar al máximo eh, el uso de las soluciones intravenosas en algunos pacientes, como en los pacientes renales, para evitar una sobrecarga hídrica que se vaya asociando a ciertos desenlaces que pudieran ser adversos. Hasta aquí termina nuestra pequeña sesión de manejo de soluciones cristaloides. Aquí les dejo algunas de las referencias y pues damos paso para la sesión de preguntas y respuestas. Si hubiera algún comentario, esto sería todo y pues muchas gracias por su atención. Con toda confianza, cualquier comentario, alguna pregunta, algo que pudiéramos aquí, que pudiera haber alguna duda.
Ok, estamos viendo aquí en los comentarios. Ok, dice, no sé si podría, excelente ponencia, muchísimas gracias. No sé si podría haber una plática más donde nos mostraran cómo realizar cálculos un poquito más exactos a nuestros pacientes. Sí, con gusto se programa una pequeña sesión para generar algunos cálculos, así como dicen, un poquito más exacto. Recordemos, es diferente para el caso de los adultos, para el caso de los niños. Entonces sí se tendría que generar un pequeño apartado para generar este tipo de cálculos. A ver, aquí hay otro comentario. Dice, buenas noches, ¿podría repetir la fórmula para preparar las soluciones hipertónicas? Ok, sí, con mucho gusto. Pues aquí en la presentación que nosotros pusimos, a ver, espérame. En este caso aquí, miren, tenemos el ejemplo de la solución salina al 3%. Entonces, aquí en este pequeño ejemplo, tenemos que, pues si tenemos una solución fisiológica, una solución salina, la que es la solución de cloruro de sodio al 0.9%, la cual contiene estos 77,000 equivalentes de sodio. Al querer nosotros preparar una solución de solución salina al 3%, pues haríamos una regla de 3 simple y entonces encontraríamos que esta solución salina al 3% contiene 257,000 equivalentes. Entonces nosotros vamos a utilizar estas ámpulas de Natrol, que en este caso esta es una marca comercial, pero pues simplemente es solución de sodio con contenido de 20,000 equivalentes. Y entonces, pues lo que hacemos simplemente son de 10 centímetros cúbicos de natrol por 20,000 equivalentes, ¿sí? Entonces nosotros necesitaríamos 13 ámpulas de 10 centímetros cúbicos cada uno, es decir, necesitaríamos 130 centímetros cúbicos de natrol para tener esta concentración de 260,000 equivalentes, lo cual más o menos asemeja a estos 257,000 equivalentes que se requieren para esta solución salina al 3%. Y entonces lo que nosotros utilizaríamos es agua destilada, 370 centímetros cúbicos y 130 centímetros cúbicos de natro. Ese sería un pequeño ejemplo de cómo preparar esta solución de tipo hipertónica al 3%. No sé si con esto pues ya queda resuelto. Ah, muy bien, muy bien. Ya veo en los comentarios que dice que ya quedó resuelta la duda. Sí, en el caso de la X simplemente yo lo hago así de esta manera, pero simplemente es una regla de 3. Recordemos, es una regla de 3. Y entonces ahí simplemente es como se generó el cálculo de los miel equivalentes para la solución salina al 3%. ¿Algún otro comentario que haya? Pues simplemente agradecerles su participación. Les invitamos a que continúen con estas sesiones del Centro Integral de Respuesta Médica y Servicios de Salud y estamos a sus órdenes. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas y si requieren pues su constancia de participación, pues sería directamente con los administradores.